Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Mañana al mediodía sesionará la sala del Senado para abordar el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda y analizar la actual legislación en materia de combate al crimen organizado. Pero en el Partido Comunista se opusieron a la realización de esta cita, advirtiendo que una instancia así podría poner en riesgo las investigaciones. Particularmente en este caso sabemos que la investigación es reservada, secreta. Daniela Ruiz Tagle tiene toda la información. Hola Daniela, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Una reunión que se va a llevar a cabo en la sala del Senado, una sesión que será transmitida, ¿no es cierto? Y que también va a contar con la participación de la ministra del Interior, Carolina Toa. Esto fue promovido por el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, y también por otros parlamentarios que señalaban que acá se espera que finalmente se puedan explicar las antecedentes de este hecho, pero más allá del detalle, considerando que la investigación es una investigación secreta, se busca conocer el avance de los distintos proyectos en materia de seguridad, que tienen que ver, por ejemplo, con el proyecto de ley de inteligencia, reglas de uso de la fuerza, infraestructura crítica, entre otros aspectos. El día de ayer se refirió a este tema el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Él se opuso a la realización de esta sesión, más allá de que se haya acordado finalmente llevarla a cabo. Él dice que es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque el Senado no es una entidad fiscalizadora como sí lo es la Cámara de Diputadas y Diputados. Y señala que acá se pone en riesgo, por ejemplo, las indagatorias que lleva adelante el Ministerio Público ante la eventualidad de que se aborden detalles de la investigación, más allá de que desde el Ejecutivo ya han indicado que eso no va a ocurrir. Escuchemos las palabras del senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Este tipo de sesiones donde se da todo tipo de tesis absolutamente alienadas, se dan una serie de versiones que son falsas respecto a lo que ocurrió, al final termina obstaculizando la labor de la justicia porque desvía el foco de la atención de la investigación que tiene que hacer la Fiscalía. Y la verdad es que solo se presta para esta borrachera anticomunista que ha tenido la derecha, utilizando oportunistamente esta situación para cuestionar al Partido Comunista. Claro, acá aludiendo a esta arremetida de la oposición que, recordemos, desde la semana pasada han estado apuntando al Partido Comunista por sus vínculos, dicen ellos, con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué fue lo que dijo en su cuenta de Twitter el senador Núñez? Él arremetió contra el presidente del Senado. Dice, se cree detective. Recordó finalmente que acá no se va a sacar nada adelante. Se refirió a este tema el propio presidente de la Cámara Alta, el senador Juan Antonio Coloma. Lo escuchamos. Yo creo que estas cosas no hay que esconderlas, estas cosas hay que discutirlas, hay que reflexionar y hay que mejorar de un punto de vista legislativo, un punto de vista de inteligencia. Otros podrán pensar que, como así lo dijo, entiendo, el senador comunista, digamos, otros pensar que esto era innecesario. Yo creo que es muy necesario. De todas formas, se va a llevar a cabo esta sesión a partir de las 12 del día de mañana. Durante la jornada de ayer, diputados del Partido Republicano habían solicitado información a propósito de viajes que se han realizado por parte de funcionarios de gobierno a países como, por ejemplo, Cuba, Nicaragua o Venezuela. Acá lo que se señalaba era que existía preocupación, por ejemplo, por un viaje de Juan Andrés Lagos, militante del Partido Comunista, funcionario de la Subsecretaría del Interior, que él finalmente habría visitado Cuba en enero del 2024, todo esto de acuerdo a la acusación de republicanos, ocasión en que se habría entrevistado con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y altos dirigentes del Partido Comunista Cubano. El día de ayer, la diputada Chiara Barquiesi se refirió a este tema, dijo que incluso Juan Andrés Lagos sería un informante cubano. La escuchamos.
Nos parece de extrema gravedad que un asesor de la Subsecretaría del Interior como Juan Andrés Lago sea a la vez informante de la dictadura cubana. ¿Qué información les entregó a los cubanos? Porque un asesor de Interior debe estar rindiendo cuentas al Partido Comunista Cubano y al Ministerio de Relaciones Exteriores en La Habana. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió a este tema nuevamente. ¿A qué? A la arremetida de la oposición que ha apuntado principalmente al Partido Comunista desde el punto político, desde el punto de vista político en el marco del caso secuestro. Dice, no queda tan claro si todos los sectores políticos dejaron atrás la Guerra Fría. Es claro que estamos en el siglo XXI y que dejamos atrás la Guerra Fría hace bastante tiempo, pero no queda tan claro si todos los sectores políticos dejaron atrás la Guerra Fría. Y yo lo que diría desde acá, algunos deberían dejar la costumbre de perseguir o acusar políticamente a un sector político por pensar distinto a ellos, porque los resultados de eso ya los conocemos, son peligrosos y son graves. Este fin de semana, el presidente de la República, Gabriel Boric, había entregado declaraciones a través de su cuenta de X. Él había acusado que existe actualmente un anticomunismo visceral. Todo esto en relación a estas acusaciones contra funcionarios del Partido Comunista y también dirigentes en el marco del caso secuestro. ¿Qué fue lo que han indicado, por ejemplo? ¿Qué ha sido lo que ha indicado desde la oposición el día de ayer? Bueno, lamentaron que el presidente Gabriel Boric se refiriera a este tema, al punto de vista político, a defender al Partido Comunista por sobre, por ejemplo, entregar las condolencias a la familia de Ronald Ojeda, el ex venezolano militar que fue asesinado y secuestrado. Ayer, por ejemplo, incluso el presidente del Senado, el presidente de la UDI, Javier Macaya, había indicado que se lamentaba esa actitud en comparación a la que tuvo la ministra del Interior, Carolina Toá, quien cerca de un minuto después de la publicación del presidente salió a entregar las condolencias también a través de su cuenta de X. Le preguntamos el día de ayer al timonel de Revolución Democrática, Diego Vela, respecto a este tema, a la actitud del presidente que ha sido no referirse al caso en sí, más sí defender al Partido Comunista. Esto fue lo que respondió. Nos consta que el presidente ha estado siguiendo muy de cerca justamente de todo lo que ha sucedido con el tema del secuestro y la voz en el gobierno es una sola. Se lamenta la muerte de la persona venezolana, pero también por otro lado el relevar la buena labor que han tenido las policías, los espacios que el Parlamento está generando, sean en el sentido de aportar hacia esto y respaldar esa gestión que están teniendo las policías, más que buscar hacer un punto político al respecto. Pero quien también habló respecto a este tema fue el líder opositor venezolano, Juan Guaidó. Él, a través de un video que también publicó a través de sus redes sociales, hizo un llamado al presidente Gabriel Boric a no relativizar la dictadura de Maduro. Él dice, el asesinato del teniente Ojeda merece justicia y debe ayudarnos a poner en perspectiva que la Venezuela que la crisis en Venezuela tiene consecuencias continentales, afirmó Juan Guaidó, refiriéndose a este hecho. Y también se refiere a algo que conversábamos nosotros la semana pasada y que tiene que ver con este convenio que firmó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con autoridades venezolanas. Escuchemos las palabras de Juan Guaidó. Hay que señalar que la persecución que ejecuta Maduro es mediante el Estado y también el paraestado, que terceriza la persecución a través de bandas criminales y cuerpos irregulares. Los llamaron colectivos en su momento, pero también son los promotores, atención, de las zonas de paz. Básicamente zonas de distensión que entregaron territorio a delincuentes, que dieron origen a bandas como el Tren de Aragua. Es inaceptable normalizar o relativizar una dictadura con cosas como un acuerdo policial con el régimen de Maduro. Claro, este acuerdo policial que firmó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con autoridades venezolanas, que recordemos la semana pasada tuvo que salir a defender la propia autoridad porque se había señalado que podría haber dado luz verde al secuestro de Ronald Ojeda. Lo cierto es que días después el subsecretario indicó que esto ni siquiera ha estado activo, no está activo este convenio. ¿Por qué? Porque todavía falta que la contraparte, estamos hablando de Venezuela, nombre a sus representantes. El día de ayer el presidente Gabriel Boric no se refirió a este tema, no se refirió al crimen contra Ronald Ojeda, ni tampoco habló públicamente respecto al tema del anticomunismo que se acusa. Vamos a ver si es que finalmente el día de hoy el presidente va
hablar, no ha respondido preguntas desde que volvió de sus vacaciones. Tomás Cati. Sí, a ver, lo que pasa es que da la impresión que pilló desprevenido el equipo político de La Moneda. El presidente maneja personalmente sus redes sociales y por lo tanto él tuiteó lo que tuiteó en apoyo al Partido Comunista sin referirse al caso Ojeda, y se estimó que si ya había decidido hablar, porque en una de esas no quiere hablar, ya está bien, pero si decidió hablar debiera haberse referido justamente al asesinato, al secuestro y asesinato de una persona que bajo su gobierno recibió refugio político. No es bajo otro gobierno, y habría dado lo mismo, porque es el Estado de Chile. Pero él tomó esa decisión y por lo tanto la protección de Chile no operó, no funcionó, no lo protegió, o sea, finalmente el Estado chileno no pudo protegerlo. Entonces, claro, se estimaba que una defensa al Partido Comunista, sin hablar de lo otro, cuando se estimaba que justamente los ataques al Partido Comunista era por este caso, que se habían reactivado por este caso, es lo que produjo todo esto. Vamos a ver si habla hoy día el presidente y si hay algún punto de prensa, a lo mejor, del presidente. Claro, que habla acerca de este tema. Y lo otro es que claramente se puede interpretar como un error político el que se ha intentado de parte del Ejecutivo llevar la agenda en materia de seguridad hacia un acuerdo transversal político, ¿no? Para que efectivamente como Estado se dé respuesta a las necesidades urgentes que tiene el país en delincuencia, con los cambios que tiene la delincuencia, con los tipos de delitos que antes no conocíamos, en fin, lo que hemos hablado en más de una oportunidad. Entonces, cuando el presidente, su primera reacción, que es personal, su Twitter, su X, es personal, no. Lo que él hace es referencia al anticomunismo y a defender al Partido Comunista, también hace una jugada que se puede malinterpretar desde ese punto de vista, ¿no? Lo que él necesita es llegar a acuerdos, y lo que hace es polarizar todavía más la discusión. Me imagino, Dani, que eso también se revisa dentro de La Moneda. Sí, y no solamente eso, Katy, sino que también este tema abrió la puerta para otras especulaciones o permitir que desde la oposición acusen que incluso el presidente está avalando ciertas hipótesis que surgen desde el Partido Comunista, ¿no es cierto? Recordemos lo que se había señalado la semana pasada, en donde, y esta misma semana, en donde el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, desestimaba posible injerencia del régimen de Nicolás Maduro. De hecho, Javier Macaya, presidente de la UDI, decía, a ver, si el presidente o el gobierno va a desestimar alguna hipótesis, que lo digan. En relación a que el presidente no ha hablado, comentarles nada más que el día de ayer salimos hacia Teatinos precisamente para ver si es que el presidente conversaba con nosotros cuando saliera del Palacio de la Moneda rumbo al edificio Bicentenario, que queda a pocos metros del Palacio de la Moneda. Por lo general se hace caminando, ¿no es cierto?, porque queda muy cerca. Bueno, el presidente lo hizo en auto. Esto lo comentábamos el día de ayer, salió en auto desde el Palacio de la Moneda, desde el subterráneo, y entró en auto al edificio Bicentenario, donde abordó el helicóptero que lo trasladó a Viña del Mar y Quilpué, finalmente, lugar en donde habló en reiteradas ocasiones, pero no tocó este tema ni tampoco respondió a preguntas de la prensa. Como es habitual, que hace punto de prensa sin responder preguntas. Gracias, estamos con líneas abiertas contigo del Palacio de la Moneda. Buenos días. Gracias, Daniela, hasta pronto. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.